Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Esto es Cubanos en Washington, D.C. y desde aquí le damos la bienvenida a este podcast, el podcast más anticomunista de las redes sociales. Así que si no nos sigues, por favor, síguenos, dale ahí a la campanita y al botón de suscribirse y por favor, comparte este podcast para que pueda llegar a muchas más personas. Y por supuesto, deja ahí en la cajita de comentarios tu opinión acerca de lo que aquí estamos debatiendo. Así que vamos a darle el saludo al team de Cubanos en Washington, D.C. Yoa, ¿qué tal? Muy bien, gracias Rainier. Bueno, contenta de estar nuevamente acá en nuestro podcast. ¿Qué tal, Mario? Muy bien, Rainer. Y bueno, hoy por lo visto igual que tú, porque bueno, nos estamos preparando para algo que se acerca. Así mismo. Y bueno, como usted dice, nos estamos preparando para eventos que próximamente se estarán dando acá, tanto en Washington como en New York, pero también vamos a estar hablando acerca de esta polémica que no acaba, acerca del festival que gestionó la dictadura en Cayo Santa María, un festival dirigido por Gaesa y por supuesto por los altos dirigentes del Partido Comunista, quienes son los que controlan todo en la isla. Por eso muchas veces las personas hablan de que si un evento deportivo, que es un evento cultural, que eso no es político. Señores, en Cuba todo es político. Todo es político porque no existen instituciones independientes que puedan gestionar, digamos, cualquier tipo de actividad en Cuba que no sea aprobada por la dictadura castrista. Sí, yo comenzaría, Renier, por felicitar o agradecer, mejor dicho, a todos los que vieron el podcast y comentaron. Realmente era un tema o es un tema de actualidad y bueno, todos los comentarios que enviaron enriquecieron nuestro podcast y creo que valió la pena porque nuestro podcast, si bien trató un tema que se está tratando en muchos canales, pues trató algunas aristas que no se han tratado en ningún otro canal. Como por ejemplo, el pastor, que también es músico, que se encuentra regulado en Cuba y que lo contrapusimos con la figura de Lenier, que sí pudo ir a Cuba y pudo estar ahí. Pudo entrar y salir, además. Exacto. Bueno, yo realmente no acabo de entender muy bien cómo puede haber alguien que apoye esta actitud de el cantante Lenier Mesa. Francamente, no entiendo. Debe ser que yo últimamente ando con mis, como decimos en buen cubano, con mis entendederas un poco tupidas, ¿no? Pero yo veo tan claro lo negativo de la decisión de este muchacho de haber ido a Cuba, pero que lo que más mal veo ni siquiera es la decisión de él ir, sino el hecho de que le hayan permitido ir, es lo que yo veo ahí, que está bastante sospechoso, como yo decía en el podcast anterior, y que me pone la figura de este muchacho en un nivel de sospecha, ¿no? Sí. Y no entiendo cómo la gente, he visto muchísimos comentarios, de manera especial en TikTok, en la cuenta de él de TikTok, la gente apoyándolo, como que sí, que bien, y darle para Cuba a cantar y darle alegría al pueblo cubano, como si llevarle una cancioncita al pueblo cubano fuera la solución y lo que le va a traer la alegría a un pueblo sufrido que lo que necesita decididamente es libertad, y que era la libertad que supuestamente Lenier estaba pidiendo el 11 de julio cuando salió con todos aquellos temas y hablando y todas esas cosas para luego venir con esto, ¿no? O sea, ese nivel de inconsecuencia, que la gente lo apoye y que esté de acuerdo con eso, es la parte que yo me perdí ahí. Y usted había dicho algo, porque a veces se piensa que la crítica es porque él haya ido a Cuba, y como usted dice, usted no entiende cómo lo dejaron entrar, pero más que el ir a Cuba, es el haber participado en un festival que sabemos cuáles son las intenciones de la dictadura con este festival, y que además semanas antes de que todo esto se diera, ya se estaba hablando acá en el exilio y ya se estaba cuestionando y criticando y dejando bien claro que era toda una propaganda que la dictadura castrista estaba orquestando, no solo para lavar su imagen ante el mundo como país o como dictadura o como gobierno, digamos, no tolerante, porque ellos son una dictadura, es una dictadura asesina, pero se venden al mundo como un gobierno legítimo. Entonces, digamos, ellos están orquestaron todo este festival para venderle al mundo que son un gobierno tolerante, incluso con aquellos que se le oponen directamente y que le hacen denuncias como asesinos. Entonces, el problema acá con esto no es el hecho ni siquiera de haber ido a Cuba, es el hecho de haber participado de todo este circo que la dictadura usa para lavar su imagen al mundo, o sea, con respecto al mundo, de que son un gobierno tolerante, y además de eso lo utiliza para promocionarse como destino turístico. Sí, no, totalmente de acuerdo. Aquí hay varias cosas, ¿no? Porque si hablamos solo del hecho de ir a Cuba, recordémonos que
hace mucho tiempo en el exilio se está promoviendo una operación que a lo mejor un día se lleva a cabo, que es la Operación Retorno. Y entonces, en este caso, si se trata solo de ir a Cuba, lo que hizo Lenier ahora en solitario, pues posiblemente lo hagamos todos nosotros el día de mañana en aviones, pero el gran problema aquí no es solo que fue a Cuba, sino a qué fue a Cuba y dónde se le vio participar. Porque estar en ese festival, que es un festival para darle dólares a la dictadura y para atraer turismo, que ahora mismo está en República Dominicana o en México, pues esto es hacerle juego a la dictadura. Y encima de eso, ponerle palabras a Gerardo y a todos esos espías porque le dieron el pie para que ellos hablaran como han hablado. Exactamente. Yo sigo viendo que el problema fundamental está en la complacencia de la dictadura hacia él. O sea, sí, puedes venir a entrar, puedes participar, ya sea en un evento, o puedes incluso venir supuestamente a ver a tu abuelo. Porque, lo repito, cuando una persona adopta una posición en contra de la dictadura y vive en el exilio, la dictadura sencillamente te cierra las puertas y ejemplos se sobran. Bueno, es que ahí ¿Cómo está es posible que a este muchacho la dictadura le abra las puertas así? Ahí está el ejemplo de Omar Arríos Urquiola o Anameli Ramos, que siendo residentes en Cuba, o sea, ellas no vivían fuera de Cuba, ellas salieron de Cuba a hacer cualquier tipo de gestión, lo que les dé la gana, porque somos libres de visitar los países que entendamos, siempre y cuando el país que nosotros queremos visitar pues nos deje entrar. Entonces, Omara y Anameli, que son residentes en Cuba, no las dejan regresar a su país por su postura política y por su activismo político. Y entonces a este muchacho que no es residente en Cuba, que es residente acá en los Estados Unidos y que supuestamente había asumido una actitud coherente con el exilio cubano y había denunciado a la dictadura castrista como lo que son, como unos asesinos, entonces sí lo dejan entrar y salir como muy Pedro raro, por su casa. Eso es extremadamente extraño. Sí, es que fíjate, tú acabas de mencionar a Anameli y a Omara. Bastara solamente con el caso de Anameli y Omara para que Lenier no hubiera ido a Cuba. Exactamente. Porque, ¿cómo se nos va a olvidar que dos hermanas nuestras se encuentran acá, que vinieron de visita? Que incluso Omara tiene a su madre enferma, a su madre anciana. Sola. No solo que está enferma y que es anciana, sino que es su madre que está sola en Cuba. Por cierto, que el huracán no había pasado cuando fue Lenier a Cuba. El huracán pasó después, pero precisamente el huracán pasó por Pinar del Río. Y Omara estaba saludando por Twitter y agradeciendo a todos los que se habían preocupado por su mamá allí en Viñales, que está solita ahí. Pero Lenier acaso no se enteró del caso de Omara. Y mencionamos a Anameli también, pero bastara Omara nada más, fíjate. Sí. Lenier no conocía del caso de Omar Arríos Urquiola. Posiblemente no. El caso de Omar Arríos Urquiola, basta. Olvidémonos ahora de que todavía están presos todos los del 11J. Olvidémonos que en Cuba sigue la dictadura. Olvidemos todo lo que sabemos ya. Bastara el caso de Omar para que todos los cubanos estuviéramos puestos boicoteando a las aerolíneas que vuelan a Cuba. Exactamente. Entonces, y no solo que vuelan, sino que le permiten, que le hacen el juego al régimen, porque recordemos que a Anameli Ramos y a Omar Arríos Urquiola no es que no la estén dejando entrar a Cuba luego de estar en Cuba, no, es que estando aquí en Estados Unidos ni siquiera las dejan abordar los aviones. O sea, es que la complicidad es muy grande con estos casos. Y fíjate, como para echarle un ingrediente, a los pocos días después de que Lenier fue a Cuba y participó de ese festival de la dictadura, pues el gobierno norteamericano pues concedió algo que muchos cubanos estaban pidiendo dentro de la isla, que era que el visado con entradas múltiples por 5 años se concediera. Bueno, Estados Unidos lo concedió y hay que agradecerlo. Muchos pastores de hecho me escribían para si nosotros contactábamos con el Departamento de Estado se lo pidiéramos, pero nos preguntamos nosotros, y es una buena pregunta para el propio Departamento de Estado que sostiene conversaciones migratorias con el MINREC de La Habana. Hay nombres de cubanos que tuvieron el visado de 5 años con entradas múltiples la otra vez cuando estaba vigente y que sin embargo no pudieron usarlo. O incluso de cubanos que tuvieron una sola entrada después que quitaron las visas con entradas múltiples y no pudieron usar su sola entrada. Ahora yo tengo una pregunta ahí con respecto a eso, pastor. Y es que si bien puede que ayude a, digamos, a pastores y a opositores a entrar y salir de la isla,
yo creo que esta decisión que tomó la administración Biden Sí. no está pensada en ayudar a la oposición, sino aquellos que desde Miami principalmente pues sostienen este comercio de mulas y de Totalmente de lleva y acuerdo, trae no solo de mercancías, sino también de lavado de dinero. Sí, Porque no es un sí. secreto para nadie que ese tráfico de divisas que se hace de persona a persona, pues es un tráfico ilegal de Bueno. divisas. Y yo creo que está más enfocado en esto, que es lo que le interesa a la dictadura, que el poder dejar entrar y salir opositores, porque además, aún estando este visado múltiple activo, la dictadura sigue controlando quién puede entrar y Exacto, salir ese desde era la el isla. punto que te iba a decir. Entonces, al final del día, Totalmente de acuerdo. ellos siguen el punto controlándolo es todo. que antes de que el gobierno norteamericano hiciera este importante anuncio, el gobierno norteamericano tenía que haberse sentado en las conversaciones que tienen con la dictadura para hacerle una pregunta. Ven acá, este listado que nos han dado a nosotros, porque nosotros lo entregamos al Departamento de Estado, de cubanos que están dentro de la isla, que son llamados regulados, porque se les impide salir teniendo una visa norteamericana que nosotros le hemos dado, y que incluso llegaron a tener esa visa con entradas múltiples cuando existía anteriormente ese visado, y tú no los dejabas salir. Tú vas a mantenerte en esa misma postura, porque si te vas a mantener en esa postura, yo estoy pensando dar el visado de 5 años, pero si te vas a mantener, no lo hago. Porque ahora mismo muchos pastores me han enviado, qué bueno, Mario, que han aprobado. Sí, pero esos pobres pastores, posiblemente el día que lleguen al aeropuerto, Sí. como no son mulas, como tú dices, para las cuales ha sido diseñada esta política, no los dejen salir. Entonces, pero me llama la atención que esto se concedió pocos días después de lo de Lenier. Y obviamente los mismos cubanos que han estado apoyando la posición de Lenier han estado aplaudiendo el visado de 5 años, sin pensar en las excepciones en Cuba, por decirle excepciones, que Exacto, teniendo por visa, decirle excepciones. no han podido salir. Exactamente. Sin pensar, vamos a llevar incluso al plano, digamos, cultural. Sí. Sin pensar en que existe artistas como Michael Sokbo, Sí. que está preso Sí. por denunciar a la dictadura en sus canciones y que además teniendo un parol, Sí. la dictadura no lo deja salir. O el artista plástico Luis Manuel Otero Alcántara. Sí. Y eso simplemente para un ejemplo, no quiere decir que no existan otros 1000 y tantos presos políticos que están presos por la misma razón, que al final del día es de exigir libertad para el pueblo de Cuba. Pero entonces, ¿cómo se puede apoyar a una persona que le está lavando la cara al régimen? Y es que se la está lavando, le guste a unos o a otros, no les guste tanto, sí se la está lavando porque está apoyando algo que está dirigido por la dictadura castista, señores, porque en Cuba no sucede nada, ni mucho menos de esta envergadura, que no esté aprobado y además supervisado por la dictadura castrista. Exacto. La posición de Lenier no tuvo en cuenta ni a los presos del 11J, ni a la dictadura que sigue en Cuba, ni a los refrigeradores de los cubanos que siguen vacíos, ni a Omar Ruiz Urquiola que no puede volar para allá, sigue desterrada, ni al pastor ni a Manuel Nameli, Segura que no sigue puede desterrada. volar para acá. Exacto. ¿A dónde fue Lenier? No, y es que hay algo importante que la gente tiene que entender. Y es que muchas veces existen, digamos, las personas que no consumen, que la política no forma parte de su día a día, no están al tanto de todos los detalles de lo que está sucediendo, digamos, en gestión política con respecto a la isla. Pero los artistas que sí son populares y que digamos que las personas de a pie sí consumen más a menudo, sí son un ejemplo para su público. Sí. Y hay mucha gente que, digamos, no puede, digamos, no está al tanto de la realidad inmediata de cómo se están llevando las cosas, pero si su artista, si esa persona que tú escuchas todos los días en el carro, en tu casa, o que vas a sus conciertos los fines de semana, si ese artista tiene una postura coherente, si ese artista tiene una denuncia puntual con respecto a la dictadura, pues ese mensaje le llega a ese tipo de gente que quizás no está vinculada o vinculados al activismo con respecto a la libertad de los presos políticos, a la libertad de Cuba, y sin embargo, mediante ese artista, pues ese mensaje les llega. Y es por eso que es tan importante, no solo los artistas, sino las figuras públicas en general, es importante y además tienen un peso y una responsabilidad con su público. Por eso es importante que asuman posturas coherentes y por eso también esta actitud de Lenier nos perjudica tanto. Exacto. Porque entonces, ¿cuál es el mensaje? Exacto, ¿cuál es el mensaje que le da a su público? Que todo está bien, que vamos a seguir en el relajo que existía cuando la administración Obama y el intercambio cultural. Ese es el mensaje que le estás dando a tu público. Es un ejemplo nefasto para la comunidad cubana, porque significa que tú no tienes principios.
Que tú puedes decir hoy, no, yo no voy para Cuba. Que tú puedes decir hoy patria y vida y mañana decir, exacto. oye, levanten el bloqueo. Pero además vuelvo a los casos que ignoró Lenier con su postura. Y aquí lo que más estamos condenando es la postura de Lenier. Exactamente, más la allá actitud. Del nombre de Lenier. La actitud, ¿verdad? Bueno, de pobre tampoco. Sí, la insensibilidad de Lenier ante los casos que hemos mencionado aquí, a mí me llena de furor, por así decirlo. Pienso en Omar del lado acá, que no ha podido regresar como debiera, pero pienso en amigos nuestros, personas que están implicadas directamente con nosotros. Mencionamos al pastor Manuel Segura porque estaba muy cerca en el tiempo, al día que entró Lenier, pero pienso, por ejemplo, en nuestro amigo Leonardo Rodríguez Alonso en Camajuaní, que ve nuestro podcast semanal, que tenía una visa de 5 años y que, sin embargo, no la pudo utilizar los últimos 3 años de la visa porque sencillamente lo regularon. Pienso en otra persona implicada directamente conmigo. José Gabriel Barrenechea es un intelectual que vive en Encrucijada. Ha publicado varios libros. Recibió una visa con una sola entrada porque ya no existía el visado de entradas múltiples. Y esa única visa con una sola entrada, el día que fue al aeropuerto, porque tenía una presentación de un libro de cuentos en Miami, no lo dejaron salir. Entonces, qué triste que alguien como Lenier, con la influencia que tiene, sea tan insensible que a tantas personas que no tienen voz, él las ignore, cuando él, con su influencia, pudiera ser una voz que hablase en favor de ellos. Una voz de peso. Pero no las ha tenido en cuenta. No las ha tenido. Y creo que esto ha sido, y lo peor es que ha sido usado por la dictadura magistralmente, porque hay que decirlo así, cuando tu enemigo hace una buena jugada, sí. No nos olvidemos que la Piedra, el comandante en Piedra, para no decir su nombre, que no lo merece, dijo en aquellas famosas reflexiones o irreflexiones que tenía, que cada jugada en este momento, cada decisión era una jugada en un tablero de ajedrez. Claro, él era mejor ajedrecista que cualquiera de los que está ahora al frente de la dictadura, que se va a pique. Pero igual están intentando jugar ajedrez. Y esta jugadita le salió bien. Porque ellos, antes de permitir entrar a Lenier y antes de permitirle salir, porque eso es lo otro. Tú decías, yo me asombro de que le dejaron entrar. Y yo diría, yo me asombro de que lo dejaron salir también, ¿no? Pero antes de dejar entrar a Lenier, ellos tenían cuadrado todo y calcularon cada detalle. Lo más triste aquí es que calcularon que muchas personas de influencers, de redes sociales y demás, que hasta ese momento habían estado en favor de la libertad de Cuba y del 11J, se han dejado arrastrar. O sea que han contado con esa gente. Así mismo. Lamentablemente, gente que incluso yo admiraba, yo seguía en las redes sociales. Todos, bueno, y me han decepcionado. Fíjate, no voy a decir nombre porque hemos dejado claro que aquí lo que vamos a condenar son las posturas. Exactamente. Pero me han decepcionado. ¿Cómo se han dejado llevar por la mala influencia de Lenier en primer lugar y en segundo lugar? Han caído en la trampa de la dictadura que calculó muy bien el juego de ajedrez y contó con ellos como tontos útiles para después salir en un coro por Lenier. No, es que, bueno, déjame decirle, magistral, como acaba de exponer Mario, porque es que es exactamente así como usted lo acaba de plantear. La dictadura ha calculado no solo lo que les podía beneficiar la presencia de Lenier en la isla para sus intenciones de propaganda, ya sea de lavado de imagen o de promoción de turismo, sino también todo el ruido y toda, digamos, todo el coro que se le podía sumar aquí en el exilio a la actitud de Lenier de muchísimas figuras que hasta ahora habían asumido una postura coherente y de momento nos han dejado sin palabras, la verdad, y con actitudes muy excepcionales. Y aunque hay que decir que fue una buena jugada en el ajedrez de la dictadura, esta jugada tuvo en cuenta cosas que ellos han hecho siempre, que es tratar de dividir a los cubanos, haciendo creer que la nación cubana no es una, sino que son dos naciones cubanas, una allá adentro y otra acá afuera, como si en realidad no fuéramos la misma nación. Incluso la acá afuera también la han tratado de, digamos, demostrar como un exilio desunido, como un exilio que no está unido. Pero han intentado, aunque si bien acá, en el exilio o en la diáspora, pues hay influencias, como yo mencionaba, que se han puesto en favor del jueguito de Lenier con la dictadura, sin embargo, la dictadura tiene un propósito mayor, que es contraponer, digamos, a los cubanos de dentro de la isla, que quieren libertad y que quieren cambio, con los cubanos que estamos fuera de la isla. O sea, ¿cuál creen ustedes que son, digamos, los motivos, las razones por las cuales
los cubanos del exilio no se llegan a entender en cuestiones de dinámica o de postura con los cubanos dentro de la isla. Ustedes, Sí. desde su Yo experiencia creo, como opositores dentro de Cuba. en primer lugar, el factor número uno es la dictadura, que lleva muy bien el adagio de divide y vencerás. Y siempre ha intentado dividir. Y ha querido hacernos quedar a nosotros, los que hemos tenido que salir, que un día formamos parte de los que estábamos adentro, pero que ahora hemos tenido que ser parte de la nación que está en la diáspora. Somos los que mandamos el dinero que salva las vidas de nuestra gente de adentro y salva la dictadura también, dicho sea de paso, porque tienen secuestrada a nuestra gente. Sin embargo, nos crea el complejo de que no, ya tú no estás aquí ya. Me sirven tus dólares, pero la opinión que vale aquí es la mía, porque yo soy el que está tomándome aquí la caliente, mientras tú te tomas la fría allá afuera. O sea, yo estoy dentro de este potaje de verdad, yo estoy en el terreno. Por lo tanto, Mario, mándame dólares para ayudarme aquí, porque tú sabes la que estoy pasando. Pero, Mario, no opines sobre esto, porque ya tú no puedes opinar, porque ya tú te fuiste de aquí y porque ahora la opinión que vale aquí es la mía acá adentro. Eso lo conoce la dictadura. Y entonces trata de sembrarme a mí el complejo de culpa, porque ya no estoy allá adentro, pero trata también de jugar con eso. Y lo hace muy bien, déjame decirte. Yo estaba allá adentro de Cuba hasta hace 7 años, y me parece que fue ayer. Y yo recuerdo las citaciones que me hacía la seguridad del Estado, las veces que fui detenido, y siempre los oficiales de la seguridad que te metían en los interrogatorios trataban de pasarte el casete, porque ellos de paso intentaban jugar con tu psicología y trataban de acomplejarte, como que, concho, tú estás aquí adentro, te la estás jugando, y los que están allá afuera, los Díaz Balart, Leiniana Rosletinen, o sea, querían dividirme. Y a lo mejor yo, no fue mi caso, porque yo defendía a mis hermanos hasta lo último, porque a mí sí no pudieron dividirme, porque yo siempre les dejé claro que cubanos éramos cubanos adentro y afuera. Pero muy fácil yo podía haber callado delante de ellos y luego en mi casa decir, concho, es verdad lo que me están diciendo esto, sin darme cuenta que los que me lo están diciendo son los de la dictadura y me lo están diciendo a propósito. Con esto han creado lamentablemente una enorme división, pero somos cubanos y somos cubanos igual que los cubanos del siglo XIX. Que José Martí, que estuvo más tiempo fuera de Cuba, sin embargo, era tan cubano como los que estaban adentro y regresó a morirse. Y hizo tanto por la libertad de Cuba como los que estaban adentro. Y es el héroe nacional. Entonces, es una división en la cual la dictadura ha operado muy bien y en este caso han usado la situación de Lenier, de que Lenier se prestó para el juego, para intentar dividir más. Y aunque es cierto que han saltado también influencers y gente de las que estamos acá afuera, para defender lo indefendible, porque para mí es lo indefendible. Sin embargo, vemos que es una tendencia mayor dentro de los que están dentro de la isla. Como diciendo, concho, Lenier nos vino a ver a nosotros, vino a traernos un poquito de alegría, y no calculan que ese es el casete que les está pasando la dictadura, porque en realidad Lenier, a quien fue a beneficiar allá adentro, no es a los que se están muriendo de hambre, que siguieron con el refrigerador vacío, sino a la dictadura que pisotea los derechos día a día. Así mismo, yo. ¿Cuál es, digamos, su criterio con respecto a esto? Bueno, yo pienso que fundamentalmente, independientemente de lo que dice Mario, de que la dictadura, hay una frase entre los cristianos que dice que toda la culpa cae sobre el diablo, ¿no? Y a veces el pobre diablo, no es que no sea culpable, no es que no sea culpable, el diablo es culpable, pero el pobre diablo en este sentido a veces recibe culpas que no son de él. En este caso estás hablando de la dictadura del diablo, ¿no? Nosotros también somos culpables, ¿no? Traspolando esto a la pregunta, ¿no?, que nos hacías, no siempre las culpas son de la dictadura. Nosotros tenemos un buen porcentaje de culpa en esto. Y yo creo que independientemente de toda esta estrategia que ha sido muy bien utilizada por parte de la dictadura y que nosotros le facilitamos constantemente de dividirnos. Es que, ¿no?, cuentan con nosotros. Porque el hecho no está en la estrategia de la dictadura, sino en que nosotros le facilitamos a la dictadura el trabajo, ¿no? Tanto los de adentro como los de afuera. Está como decía Mario hace un momento, está ese sentimiento de culpa que tenemos nosotros los que nos fuimos y que a la vez sentimos también ya como una especie de desarraigo, ¿no? Porque aunque sigamos ahí pendientes de Cuba y luchando por nuestra gente en Cuba, hay una especie de desarraigo porque hemos salido de ahí y hemos venido para acá a conocer un mundo totalmente diferente y a enfrentar una vida
porque aquí tenemos una realidad también que enfrentar que es totalmente independiente de la realidad que vivíamos en Cuba o que se vive en Cuba. Y está entonces la exacerbación, diría yo de alguna manera, del victimismo allá adentro, ¿no? Somos las víctimas más víctimas porque nosotros sí no hemos tenido la suerte que tuvieron ustedes de irse de aquí. Entonces, como ustedes se fueron de aquí, ahora sí están viviendo allá sabroso, porque esa es la otra idea que tienen, que los que vinimos para este país, vinimos a vivir debajo de un árbol de dólares, que gotean los dólares así, nosotros lo único que hacemos, el único trabajo que hacemos es recoger los dólares debajo del árbol y cuestionar la dictadura. Y cuestionar la dictadura y mandarlos a ellos a hacer cosas, porque esa es la otra idea que tienen, que nosotros desde aquí estamos mandándolos a ellos a hacer cosas, ¿no? En contra de la dictadura. El complejo que siempre cuando no se dan cuenta, los que viven dentro, que los que vivimos en el exilio tenemos muchas cosas por las que luchar. La primera, la tristeza de haber salido de nuestro país, porque eso es triste, de estar lejos de nuestra familia, de estar lejos del lugar donde nacimos. La nostalgia por todo eso, ¿no? Que también tenemos que confrontar constantemente. Encima, tener que enfrentarnos a un país diferente totalmente, nuevo, con cosas que nosotros no entendíamos y que tenemos que empezar a entender, porque, por ejemplo, yo jamás en mi vida había tenido una tarjeta de crédito en mi mano y no sabía manejar el crédito y había tenido que aprender a puñetazos. Un país donde no se hablaba mi idioma. Menos mal que tú aprendiste ya, porque yo no aprendí. Bueno, o sea, estamos aprendiendo, estamos en ese proceso. Un país donde no habla mi idioma en su mayoría y donde yo tengo que enfrentar eso también y tengo que aprender un idioma diferente, costumbres diferentes, o sea que tengo que llegar aquí y... Un país de orden. Y vienes de un país de desorden. Aunque sea un país de desorden, es un país diferente al país del que yo salí. Yo tengo que enfrentar todo eso y tengo que incorporarme dentro de la cultura y la sociedad de este país. Muchas veces como volver a nacer. Todo eso es duro, eso es durísimo. Sin contar que en este país ganarse los dólares no es cosa de juego, no es jamón, por si ellos lo pensaban, pero además que hay que, como es un país de orden, hay que pagarlo todo, porque además aquí si tú no tienes dinero no puedes vivir, porque no puedes pagar tu renta, no puedes pagar tus utilidades, no puedes pagar absolutamente nada. Entonces, esa es una realidad que tú enfrentas aquí y que ellos allá no piensan en eso, tal vez porque no conocen la realidad de este país o de cualquier país del mundo al que tú vayas a vivir, o no sé, ¿no? Pero el caso también está en que se creen que porque se quedaron allá, ellos son los pobrecitos de la historia. Nosotros no, ya nosotros dejamos de ser pobrecitos. Ahora fíjate, tenemos que tener cuidado. Son los pobrecitos del cuento, tenemos que tener cuidado en no caer nosotros en esa división, que es la división ideal que la dictadura quiere sembrar. Esto es lo que la dictadura quiere que pensemos los de acá y los de allá. Perdón, eso no es lo que la dictadura quiere, por supuesto. Por eso es lo que realmente piensan muchos de los que se quedan allá. Pero no al 100%. No, eso está claro. No al 100%. Nunca va a haber una generalidad. Hay mucha gente allá que conoce realmente que los quieren coger para eso. Pero son los menos. Pero o sea, es una realidad que son los menos. Porque yo los tengo. Yo tengo los amigos de día a día que nos ¿Cuántos amigos? ¿Tú eres amigo de Cuba entera? No, de Cuba entera no. Nos intercambiamos, nos escribimos de cubano a cubano. Sí. Yo con una realidad, ellos con otra realidad. Sí, pero entendiéndonos que somos cubanos igual, 100%, yo con la desgracia de ser exiliado y ellos con la desgracia de ser un secuestrado. Mario, partíamos de hablar, y tú incluso hablaste sobre eso, partíamos del hecho de hablar. No sé ahora porque yo doy mi opinión, tú emites una diferente. Pero tú mismo has dicho que la gente dentro de Cuba piensa que ya nosotros llegamos a un nivel superior de vida, ¿no? Y que nosotros no tenemos derecho, porque ya nos fuimos de Cuba, no tenemos derecho ni siquiera a opinar de lo que está sucediendo en Cuba, esa es realidad, cuando de hecho un % mayoritario están sobreviviendo gracias precisamente al trabajo del exilio. Existe una realidad. No todos los cubanos creen lo que yo está diciendo, pero es la mayoría. La mayoría de los cubanos dentro de la isla piensan con esa realidad que yo acaba de decir. Y son muy pocos, digamos, unos iluminados, los que piensan de lo que usted acaba de decir, los que piensan diferente a la realidad que yo acaba de exponer. Y es que por muchos años la dictadura jugó con esto, y usted lo acaba de decir. Sí. La dictadura jugó con esto. O sea, digamos que hace 2 años atrás, después de todo lo que sucedió con el 11 de julio, muchísimos cubanos despertaron de la necesidad que tenemos como cubanos de luchar por nuestra libertad. Y muchos cubanos entendieron que esa dictadura no es legítima y que gobierna por la fuerza. Entonces, como mismo hace 2 años, la gran mayoría de los cubanos tuvo ese despertar, así mismo, digamos, en ese letardo. Están los cubanos con esta otra realidad, que es que
acá, el que está acá simplemente te está empujando a que tú hagas algo y que nosotros vivimos tan ricamente sin ningún trastorno por esa dictadura y que además estamos obligados a ayudarlos como si fuera exactamente una obligación. Sí. Y sinceramente, los que estamos fuera de Cuba también tenemos nuestro dolor, también pagamos nuestro precio por ser exiliados, que no es tan sencillo. Sí tenemos una mejor realidad material que quien se queda dentro de la isla, pero no quiere decir que no tengamos nuestros traumas, no quiere decir que no la pasamos difícil, sobre todo al empezar. Por supuesto, cuando pasa un tiempo y uno se acostumbra a la dinámica del lugar donde está, pues empieza a salir adelante, porque el cubano en su ADN tiene emprendimiento. Pero no quiere decir que sea fácil, ni además que no nos duela la realidad de Cuba, porque creo que entre uno de los procesos, que más duele luego de que uno se adapta al lugar donde vive, es el haber entendido cuán esclavos fuimos entre esa dictadura y cuánta falta de libertad tuvimos, porque yo lo hablo desde mi propio ejemplo. O sea, cuando yo salí de Cuba, yo salí igual con la mentalidad de que quería una mejor vida, pero no entendía que no era libre. Y cuando empecé a entender este país y cuando empecé a crecer en este país, entendí que nunca fui libre en mi país y que incluso el hecho de haber emigrado fue inducido por esa dictadura, porque por lo menos mi generación, yo soy de los 90, o sea, soy del 91, en mi generación el paradigma del cubano era salir del país. Ese era el objetivo para una mejor vida. Sí. Entonces, yo creo que la mayoría de los cubanos están más del lado de la perspectiva que puso yo que la que usted dice. Recalcar algo, ¿no? Porque estaba dando mi opinión y bueno, Mario, no sé, nuevamente vuelves a... Cuando me parecía a mí que tu opinión estaba un poquito cerca de la que yo estaba dando, ¿no? Pero lo reitero, voy a reiterar esto. La dictadura tiene una estrategia, esa la sabemos, dividir. Exacto. Pero la mayoría de las veces, y no voy a decir muchas veces, voy a decir la mayoría de las veces, nosotros, tanto los de adentro como los de afuera, le compramos el juego. Le hacemos el trabajo a la dictadura fácil. De acuerdo. Se lo hacemos facilito. Y voy a poner ya para terminar un ejemplo. No hace tanto, o hace ya un tiempito, yo conversando precisamente con una persona que vive dentro de Cuba, hablábamos acerca de este tema. Tú sabes que los cubanos nos ponemos a soñar con ese tema de cuál será el próximo presidente o cuál será el presidente en la Cuba libre, ¿no? Y yo ponía ejemplos de cubanos del exilio, que yo pienso, como son cubanos, nacieron en Cuba, tienen cualidades, porque además llevan años trabajando en pos de la libertad de Cuba. Y esta persona me dijo así redondamente, me dijo, no, pero el presidente tiene que ser de aquí, porque tiene que ser una persona que se la esté raspando duro aquí dentro de la isla. Esas fueron las palabras. No puede ser del exilio, porque ya el exilio, no, tiene que ser de aquí, el que está en la caliente. Esas fueron las palabras. Según ese pensamiento, Martín no habría sido el candidato para la primera... Pero es para que te des cuenta de que todo el mundo no piensa como tú decías una cosa ahorita. Que ese pensamiento sea coherente y otra cosa es que la mayoría no lo tengan en cuenta. Y yo creo que igual... Porque ellos son los que están en la caliente. Estoy totalmente de acuerdo con yo. Pensamos igual. Yo lo que quiero decir aquí es que la dictadura lo que quiere hacer es eso. Eso es obvio. Que los de acá y los de allá nos echemos a fajarle. Eso es lo que estamos hablando. Y yo lo que afirmo es que los que están allá y los que estamos acá tenemos que decir, somos hermanos, somos cubanos y estos dictadores que se han robado el país no nos van a poner a pelear a ti y a mí. Sí. Somos cubanos y uno vive una pena, otro vive la otra pena. Yo en ese caso quiero citar aquí a Dagoberto Valdés, que es uno de los cubanos que yo más admiro. Y aunque, por cierto, él es de los que cuando tú le dices que si quisiera ser presidente de una Cuba libre, se pone ferruco, porque él no aspira a nada de eso. Pero cito a Dagoberto Valdés porque Dagoberto Valdés tiene cátedra en este tema de los cubanos de un lado y los cubanos del otro. Y Dagoberto Valdés siempre afirma de que ambos somos los dos pulmones. O sea, un pulmón es la diáspora y el otro pulmón son los cubanos que están adentro de la misma nación cubana. Y la nación cubana respira con los dos pulmones. Y por lo tanto, mis dos pulmones no se echan a fajar, no se echan a pelear. Por supuesto. ¿Verdad? Entonces, es la dictadura, pero claro, cuenta lamentablemente con nosotros, empezando por mí, como tonto útil para echarme a pelear con los que están allá. Para nosotros tal vez resulte un poco más fácil de entender esta realidad porque nosotros hemos estado en los dos lados del charco, ¿verdad? Hasta el otro día estuvimos allá adentro y después ahora estamos acá, pero seguimos siendo tan cubanos como el día que salimos. Hay una canción preciosa de Amaury Gutiérrez que dice
que somos dos orillas con un solo corazón, o sea, un mismo pueblo. Y ojalá que eso fuera realmente la visión que tuvieran tanto los de adentro como nosotros los que vivimos acá en el exilio. Y que toda nuestra idea, tanto de adentro como de afuera, sea lograr la libertad de Cuba y vernos como lo que somos. Porque si hay un hecho, quien más ha hecho énfasis en eso de que los que salimos de Cuba desde el inicio, los que salimos de Cuba somos los apátridas, los lumpens, los gusanos, los no sé qué. Eso el cenicero en piedra. Fidel Castro empezó con eso y la dictadura ha sido quien más... No los queremos, no los necesitamos. Exactamente. Y sin embargo, nos convirtieron en los traidores. En los traidores. Eran Sí. primero los traidores y luego los traidores. Exacto. Pero... Como dice, ¿no? Sí. Algo que escribimos en algún momento dice, los desecharon, ¿no? ¿A cuántos cubanos desecharon al mar sin Exacto. importar sus travesías? Como la mora desechó la perla al mar un día. Gusanos le decían, ping pong fuera la gusanera. Y los Exactamente. gusanos terminaron llenando las cazuelas. Así Qué bueno te mismo. quedó eso, René. Qué bueno te quedó eso. Reinier, porque además hay una cosa, no podemos olvidar que muchas veces nosotros como vivimos acá en Estados Unidos, cuando hablamos de exilio, estamos pensando sobre todo en el exilio, ¿no?, de cubanos que viven aquí en Estados Unidos, el exilio de Miami, bla, bla. Pero no podemos olvidar que hay cubanos regados por todo el mundo. Hay cubanos en Canadá, hay cubanos en todo Centroamérica, Suramérica, en Europa. ¿En qué En parte del todo, mundo no. no hay cubanos? En Ucrania. O sea, Posiblemente sea en una de las diásporas más grandes Sí. que existe ahora mismo en el mundo, Yo no lo dudo. pensando en la población que hay en la isla. Yo no lo Por dudo. lo tanto, donde quiera que haya un cubano, es cubano. Así mismo. Es cubano. ¿Qué le da, qué derecho le da a Díaz Canel, a la dictadura, decir que es un anticubano? ¿Anticubano de qué? No, anticubanos Somos son ellos que nos cubanos. han querido poner esos carteles. Somos cubanos. ¿Por qué? Porque nacimos en Cuba y porque tenemos el mismo derecho que cualquier cubano que viva dentro de la isla, sobre esa isla que es nuestra también. Exactamente. No, y yo creo que un poco desde mi experiencia, desde acá, yo no en Cuba no hice ningún tipo de oposición, pero acá intento aportar mi grano de arena por la libertad de mi país. Y es que yo creo que es el mismo mal, ¿no? Incluso no solo los de adentro de Cuba, los de afuera, incluso los de aquí, traspolamos un poco al exilio esa rencilla que la dictadura ha sabido implementar muy bien dentro de nosotros. Y es que la lucha por la libertad de Cuba es de todos los cubanos. Ujú. De todos los cubanos, nuestra lucha no debe tener colores políticos. Todos los cubanos somos dignos de abogar por los cubanos, de hablar por los cubanos, de exigir libertad para el pueblo de Cuba y de participar de la reconstrucción, no solo de un país, de una futura Cuba libre, sino de nuestra sociedad civil. Exacto, claro. Es Sí. importante que lo entendamos. Todos somos necesarios y todos tenemos el mismo derecho a participar en la búsqueda de la libertad y en la reconstrucción de esa futura Sí. isla. Y mira, yo creo que hay que sacarle cosas positivas a todo, ¿no? Hasta lo negativo. Yo creo que si de algo puede servir esta situación creada por el escándalo de Lenier, pues es para que nos demos cuenta hasta dónde la dictadura nos pone a pelear y a fajar, y hasta dónde la dictadura intenta dividirnos, y hasta dónde logra que cubanos que estaban pensando con cierta coherencia, pues se desvíen, Sí. cayendo en Sí, la trampa de la ahora- mentira. Ahora, eso no quiere decir que para evitar que la dictadura nos divida hay que aplaudir lo que Lenier hizo. Por supuesto que no. O sea, Por lo que hay es supuesto. que Por ser supuesto que no. coherente y asumir una postura digna con la realidad de los cubanos y la realidad de los presos Por políticos. supuesto que no. Hay que condenar eso, condenar esas actitudes y no dejarse coger para eso, como lamentablemente mucha gente. Y otra de las cosas que la dictadura sabe hacer muy bien, además de formar todo este tipo de mejumbres, ¿no?, y de rollos para que exista esta desunión y esta confrontación entre cubanos, es también hacer mucho ruido para desvirtuar la atención de un lugar hacia otro que, por supuesto, ellos siguen trabajando y no le conviene, digamos, Sí. que el exilio de los cubanos nos enfoquemos Sí. en esto, ¿no? Y me imagino por dónde vienes, Reinier, porque hasta este momento, pues, toda la atención, todo el foco ha estado en Lenier. En Lenier y sus Y de acólitos, digamos, ¿no? repente De- no de hemos los que estado defienden. mirando para lo que está fraguando la dictadura ahora mismo, Ujú. Exactamente. que es que están ocupando la presidencia, nada menos que del grupo de los 77. Y El grupo- Machina. Sí. Machina. Grupo de los 77, así fue como se conformó, Sí, pero hoy sí. están integrados por más Sí. de 134 países. Pero que ahorita tú mencionabas de que si la dictadura busca legitimidad, bueno, mira dónde están montados en legitimidad, que ya no solamente se representan a ellos mismos como dictadura, como si fueran un gobierno legítimo, sino que están representando a una coalición
con reconocimiento de la ONU. Así mismo. A tal punto de que la cumbre de esa coalición va a ser ahora el próximo 15 y 16 de septiembre en La Habana. En La Habana, exacto. Y posteriormente. Y Guterres, el secretario general de la ONU, va a estar ahí en La Habana, en una dictadura que mantiene presos a miles de personas en la cárcel. No, increíble. Bueno, y luego se van a estar trasladando hacia acá, a Nueva York, en los edificios de Exacto. la ONU. Y entonces, y mientras todo está fraguado, nosotros, yo creo que ha sido muy legítimo que condenemos la posición de Lenier. Exacto. Pero ya está más que condenado. Pero ahora yo creo que es importante que no que caigamos. nos enfoquemos en lo que viene. Que no caigamos en la segunda jugada del ajedrez del régimen. Que es que mientras están enfocados aquí en la torre o en el alfil, no están mirando para acá. ¿Cómo se está desplazando el rey? Y yo creo que para el rey tenemos que recordar. Sí, yo creo que decirle rey es mucho. Estamos mirando como un juego de ajedrez. Es un peón, al final y al cabo es un peón. Pero es un peón que lo han puesto como rey. Sí. Entonces, un peón que figura un rey. Sí, un peón con rey. Y entonces, yo creo que es hora de que no caigamos por lo segundo, por lo que ha apostado la dictadura. Exactamente. Que es que mientras estamos en el escándalo para el que se prestó Lenier y a la posición indigna para la que se prestó Lenier, nos mantengamos en ese potaje sin mirar a dónde viene la todo jugada. lo que se está orquestando para este mes de septiembre. Y cubanos que nos están viendo en la isla y aquí, porque fíjense que hablando de los dos pulmones, la primera parte es en la isla, es en La Habana. Exactamente. Habana 15 y 16. Cubanos, ustedes que están dentro de la isla, ustedes tienen la primera jugada. O sea, ustedes, igual que viraron el país en 11J, lo pueden virar ahora otra vez. Claro. Y el 5 para comienza el 15 de septiembre. Sabroso. Y entonces después se traslada el escenario para Nueva York. Y se están convocando ya manifestaciones para esos 18 días. de septiembre en New York. Pues yo creo que deberíamos hacer una demostración tan grande o más que la que hicimos cuando el 11 de julio. Deberíamos realmente tener un nivel de convocatoria tal que muchos cubanos, miles, cientos de miles de cubanos se convoquen y estén allí yo sé que para demostrar en la ciudad de Nueva York el rechazo a esta marioneta de Cuba. Y sería buenísimo también que todo eso se pudiera orquestar desde la posibilidad y la realidad de los cubanos dentro de la isla, porque es que allí va a empezar y se debería aprovechar la presencia de tantos países, porque son 134 países. No sabemos si van a estar todos, pero sí sabemos que van a estar muchísimos países ahí en esta cumbre que va a empezar a realizarse en La Habana el 15 y el 16 de septiembre, y sería buenísimo que el mundo, sobre todo esta coalición de países en vía de desarrollo, algunos de ellos son la mugre del mundo. Exacto, pero bueno, digamos que sería buenísimo que vean la desaprobación que existe de los cubanos hacia esa dictadura asesina. Exacto, bueno. Y no solo los exiliados, sino también de los que están dentro de debido a esto, a las convocatorias que ya están surgiendo y que ojalá muchos cubanos, repito, cientos de miles de cubanos se sumen para darle un buen recibimiento a Díaz-Canel en Nueva York. El Granma, Mario, yo creo que tenías por ahí la noticia. Sí. El Granma ya sacó su... Sí, para ubicarnos en tiempo y espacio. Este es nuestro podcast número 31 ya, caballero. Sí, pero es el primer podcast del mes de septiembre. Y que es el mes donde se va a celebrar en La Habana la cumbre, el día 15 y 16, y donde se va a celebrar después en Nueva York, el día 18, del 18 en adelante. Entonces, el Granma acaba de publicar, precisamente el 31 de agosto, ha publicado, pues, vamos a decir, el primero de sus artículos donde... empieza a decir que hay gente que está tratando de abortar esto y de boicotear o sea, está prejustificando una posible nueva ola represiva para los cubanos dentro de la isla, que se les ocurra aprovechar la oportunidad. Y aquí, ojo con esto, es la hora de aprovechar la oportunidad. El título dice textualmente: promueven desde Estados Unidos acciones de sabotaje a visita del presidente cubano a la ONU. Fíjate. Nosotros sabemos que nuestros hermanos en la isla que están presos después del 11J no son violentos. Sencillamente salieron a las calles pacíficamente gritando libertad. Pero que queda mucha gente en las calles que son las familias de los que están adentro, que tienen una oportunidad de oro, caballero. En las mismas Naciones Unidas, a donde nosotros hemos enviado los nombres de los que permanecen presos dentro de la isla, pues su representante va a ir a La Habana. Es la oportunidad de oro, caballero, para salir a las calles pacíficamente. Aquí nadie está llamando a la violencia, eso es mentira del régimen, pero a pedir libertad, no 2 ni 3, el pueblo entero en masa, para que le den la bienvenida a Guterres, que representa a las Naciones Unidas, y Guterres pueda decir, caballero, aquí realmente la voz que yo tengo que escuchar es la del pueblo. No es la del fantoche, sino la del pueblo cubano. Exacto. Y por supuesto, si nuestros hermanos dentro de la isla hacen lo suyo,
nosotros, los que estamos fuera de la isla, estamos llamados a hacer lo nuestro después. Y ahí entonces un recordatorio al gobierno de los Estados Unidos, al gobierno de la ciudad de Nueva York y por supuesto al régimen. Vivimos en un país democrático, Seguro. en un país libre, donde no está penalizada la protesta y la manifestación. Por supuesto. Por lo tanto, solicitando debidamente y con anterioridad permisos para congregarnos en ese lugar y manifestarnos, nosotros estamos perfectamente dentro de las leyes de este país. Así que Díaz-Canel y dictadura castrista, déjense del puentecito del sabotaje, que aquí nadie va a poner bombas en ninguna parte, ni nada por el estilo, porque como lo reiteramos, somos luchadores pacíficos. Oye, aquí los únicos violentos son ustedes, pero nosotros en este país libre y democrático tenemos derecho a la libre tenemos el expresión. derecho de expresarnos libremente y tenemos el derecho también de congregarnos allí frente a la ONU Y, caballero, de demostrarte a ti ya que te rechazamos Para completamente. poner aquí una podrida, como decimos. Ajá. Leniel, hasta estás invitado si te quieres lavar la cara. No, Si bueno. te quieres lavar la cara, estás invitado frente a la ONU. Para gritar, si hay que morir, hay que morir. Como dice este dicho popular, quien me ensucia no me limpia. So, ya Leniel tuvo su oportunidad. Dale chance, Ya- Leniel, dale chance. Mira, yo no Dale soy chance. quien, mira, yo no soy juez de nadie Dale chance. para criminalizarlo. Ahora, ya yo no se la Una compro. segunda de nuevo. oportunidad. No, A lo ya. mejor se arrepiente. Él tuvo su oportunidad y ya se cagó. So, a mí quien me ensucia no me limpia. Yo no sé a usted, pero a mí no. Bueno, pero de todas maneras, caballero, están todos invitados. Los Eso de, sí. los de dentro de Todos la los isla. cubanos libres y dignos, Exacto. que amen su patria y Por que supuesto. quieran una Cuba libre de comunismo y sin presos políticos, están invitados a hacer su aporte. Exacto. Tanto de los que están dentro de Cuba como los que están fuera de Cuba, 18 de septiembre, a las afueras de los edificios de la ONU. Sí, y es importante aclarar esto para contrarrestar lo del Granma. Nosotros somos cubanos pacíficos Exacto. que con las armas de la no violencia, que son más poderosas que las armas de la violencia, podemos destruir fortalezas. Exactamente. Entonces, No, y es que han caído. Con Sí, esas armas de pero- la no violencia han caído dictaduras comunistas. pero advertimos esto porque precisamente el Granma se va por ahí. Claro. Para que de repente pasarle una lista pero, al mismo Departamento de Estado al que nosotros le pasamos la lista de los regulados, le pasa ahora una lista con nuestros nombres. Por eso mismo Y reitero. para eso tenemos este reitero, podcast, para dejar aquí Exacto. bien Por- clara nuestra postura Sí. y que no vengan Por estos cierto, perros comunistas Por a eso estar mismo tergiversando la realidad. reitero Sí. que nosotros en este país tenemos todo el derecho a manifestarnos Y la obligación, siempre además. y Y la cuando obligación. lo hagamos de manera Y la pacífica, obligación. ordenada Por y cierto, siguiendo todos los canales que las leyes dicen. que no Ya. estamos aquí para responderle al libelo ese de Granma, pero... No, pero siempre es bueno Sí, desmentirlos. pero Siempre es bueno me desmentirlos. tocó, de verdad que me tocó cuando llamaron a Rosa María anticubana. Es que los anticubanos son ellos. Anticubanos es el Granma. Los anticubanos Que, son por cierto, ellos, por exactamente, cierto, que son creo los que que vale han la pena. dividido y son los que nos han puesto Sí. los carteles de Por apatria. cierto, ustedes saben una de las últimas afectaciones que han tenido los cubanos dentro de la isla. Ustedes saben, porque estuvimos hasta el otro día allá, que el Granma para lo único que servía era para hacer papel sanitario. Ni eso ya. Bueno, es que ni Lamentablemente, eso porque te caballero. lo mancha. Y mira, O sea, lo digo no hay porque grama impreso. no debemos reírnos. Sí. Hermano, yo me estoy preguntando con qué se estarán limpiando nuestros hermanos dentro de la isla. Bueno, No, yo me que- río de que no haya Que grama. ya no es periódico. Ya no es no, periódico. no, es que... Sí, pero Imagínate. se envía para eso. Es que- No, Pero- lo triste, pero- lo triste, y no es que me estoy riendo, es que no Sí. hay periódico, pero tampoco hay tusa. Sí, no, no. Lo es cierto, muy triste. mira, lo cierto es que el libelo online, ¿no? Que pudimos leerlo, llama anticubana a Rosa María. Mm. Pero además, no es Rosa María no está sola en los Estados Unidos. Por supuesto que no está sola. Somos miles de cubanos y no solo en los Estados Unidos. Yo invito a nuestros hermanos que están en Europa, que tienen un pasaporte, que pueden venir, Porque están en toda que América. vengan para Nueva York. Es la hora de venir acá porque hay un escenario donde el títere, el puesto a dedo Díaz-Canel, está en este momento representando ya no solamente a una dictadura que no es un gobierno legítimo, sino a una coalición, nada menos que al grupo de los 77. Esto es algo que es aberrante. verdad Pero que es que sí. tienes que analizar cuáles son los países que forman parte del grupo de los 77. Sí, no, pero O sea, ya no, por no. ahí. Todos son Miguel. países o sea, la coalición en sí lo que habría es que salvarla. La coalición lo que tenía es que estar ofendida. Bueno. de que, Mario, por favor. Sí, la coalición debería estar ofendida de que alguien Pero- como Díaz-Canel y alguien como Cuba. No, la Mario, representen. Mario. O sea, pero, ok, pastor, o sea, la coalición habría que salvarla. ¿Cuáles son las intenciones de esta coalición de estos países en vía de desarrollo? No, ¿Mejorar lo que- la agricultura sí. o la industria No, ligera? lo que quiero decir Por es que, favor, esto es geopolítica
pura y dura. Claro. Y es que la ONU siempre ha sido el nido de ratas No, para lo es. o sea, el nido de ratas donde todos estos izquierdosos malintencionados se han sabido juntar para así hacer un brazo armado. Estoy o sea, de la acuerdo coalición hay que saber, ahí no hay nadie con interés ni de vía de desarrollo, No. ni de ayudar a nadie más que a ellos mismos. O sea, Lo hay que cierto- tener eso bien claro. Fíjense que supuestamente es el grupo de los 77 más China. Más O China. sea, ahí no es, o sea, y no son 77, Yo ya van lo- a Yo lo 134. diría al revés. China más el grupo de los 77. Bueno, pero bueno. Yo creo que Bueno, el orden de los pero- factores no altera el sí, producto. La pero- realidad es que son un grupo de líderes malintencionados buscando solamente empoderarse ellos más y estructurarse, porque si algo la izquierda sabe hacer bien es aliarse. Algo que desde la derecha o desde la libertad o desde las intenciones de libertad deberíamos aprender un poquitico más. Sí. Aliarnos buscando una causa común y olvidando un poco las diferencias. Sí, lo cierto es que lo que el líbero anticubano Granma ha dicho, pues es cuestionable 100%. Claro, por Primero, supuesto. porque Todo lo que dice nosotros no estamos Exactamente, armando, o sea, no hay una sola Sí. cosa que sea cierta. ahí. nosotros no estamos armando ningún boicot. El boicot lo arman ellos. Bueno, en verdad sí estamos armando un Sí, boicot, pero- pero contra su mentira Sí, pero- y contra su propaganda comunista. Sí, pero ellos van a entender ahí como que van a haber Es un actos sabotaje, terroristas, que un van a haber sabotaje. sabotaje, que Ya van a eso es haber otra cosa. bombas, y nosotros sabemos Eso, que exactamente. las armas que usamos nosotros son las de la no violencia. Y esa es la primera mentira grande del líbero anticubano, Granma. Y la segunda es que ahí, por supuesto, lo que hacen es meterle miedo a nuestros hermanos, de decir, cuidadito el que se atreva, porque esto sí lo vamos a considerar terrorismo. Sí, porque incluso No, si es hay... la oportunidad que hay que aprovechar. Si hay quienes promueven la lucha armada desde acá para derrocar a la dictadura, si viven en este país tienen que estar conscientes de que no pueden portar armas en un evento como ese. Si van con armas a hacerle un atentado a Díaz-Canel, pues están incurriendo No, y tú en puedes un estar segura delito que- grave de este país, por lo tanto tendrían que Si enfrentar. se aparece ahí alguien con armas, ponle el cuño que es de la dictadura. Claro, por Para marear- supuesto, para por marear la supuesto, escena. porque lo que sí está bien dicho y que quede bien claro que desde acá, desde nuestro set, Desde el nuestro llamado que podcast. estamos haciendo es sencillamente a que vayan la mayor cantidad de cubanos posible a demostrar nuestro rechazo al sátrapa cubano, que sí es violento. Primero en La Habana. Con métodos de lucha Primero en La Primero en La Habana, Habana. luego aquí el día 18 de septiembre Sí. en Nueva York, pero Con métodos de lucha no pacíficamente, violenta, pacífica exactamente. y ordenadamente. Exactamente. Y los que lo hagamos en este país siguiendo y respetando las leyes de este país que son, son tan libres que nos permiten a nosotros los ciudadanos podernos manifestar sin ningún tipo de problema, siguiendo por supuesto las reglas y las normas que están establecidas Fíjense para si estos ello. comunistas son tan descarados No. y tan mentirosos que ellos son los primeros que se saltan, ¿no?, a cuestionar o a poner en la palestra pública que desde acá se está intentando algún tipo de sabotaje violento para esta cumbre que se está realizando, pero a su vez ellos sí tienen injerencia en los problemas, digamos, internacionales, y sí mandan hombres y mujeres Sí. a pues pelear guerras que no son suyas. Sí. Y esto está sucediendo ahora mismo y Exacto. está viral en las redes. Denuncia de 2 muchachos, porque son unos muchachos que se les puede ver en su 19 rostro. años. Son bien jovencitos, 19 años, y los mandan a pelear en Ucrania, pero además engañándolos, porque supuestamente estos muchachos iban a una tercera o una cuarta línea de combate, que además ellos ni siquiera iban directamente a combatir, iban a desempeñar, digamos, otras labores de logística, y los han manipulado totalmente, y algunos de ellos los tienen en primera o en segunda línea de Dios. combate, además de despojarlos de cualquier tipo de documentación. Incluso los que se han rehusado, pues les han entrado a golpe y de seguro que los tienen en prisión. Bueno, si me permiten, voy a leer la noticia tal y como salió en Diario de Cuba, que dice que 2 jóvenes cubanos que firmaron un contrato con autoridades de Rusia, supuestamente para realizar labores de construcción en el marco de la guerra en Ucrania, aseguran que han sido víctimas de una estafa y ahora se encuentran hospitalizados en una ciudad rusa, despojados de su documentación e impedidos de volver a la isla. Wow. Bueno, yo creo que producción tiene un video donde estos muchachos hacen la denuncia. Así que vamos a estarlo viendo. Cuando firmamos el contrato nos dijeron que no podíamos traducirlo, estaba en ruso, no sabíamos qué decía el contrato, nos dijeron que no nos preocupáramos, que solo firmáramos. Firmamos
y después de poco tiempo nos mandaron para una unidad en Rizán y de ahí nos mandaron para Ucrania. En Riazán estuvimos como 2 semanas por ahí. Después de las 2 semanas nos dijeron que nos iban a cambiar para otro lugar, supuestamente un lugar mejor. Siempre eso era un lugar mejor, para ir por un lugar mejor. Terminamos en Ucrania, la tercera línea. Nos han pagado, no tenemos los pasaportes, no tenemos documentos, no tenemos nada. Ahora mismo estamos aquí en cuero. Nos quitaron todos los documentos. Los cubanos están bien, eso es mentira. Hay muchos cubanos que están desaparecidos, muchos cubanos que la familia no sabe nada de ellos. Y todo es una estafa. El contrato nos lo hizo una mujer cubana y una rusa. Y nada, solo nos dijeron que firmáramos y hasta ahora no nos han pagado, no nos han atendido, no nos han dado los documentos. Nos tienen en un hospital aquí, nadie sabe de nosotros. Por cierto, y fíjate, no es que nos estemos yendo del tema que estábamos originalmente, porque hemos salido de Lenier y hemos caído acá, es que todo se combina. Claro. Ahora que vemos esto, ¿no? Y esta denuncia de estos 2 jóvenes de 19 años, yo me viene a la mente una denuncia que me han hecho de dentro de Cuba, de gente que sí son de mi total confianza. Yo lo que no sé es hasta dónde ellos lo hayan corroborado, pero me gustaría decirlo de todas formas porque sé que hay mucha gente que nos ve y que quizás puedan decirme, sí, pastor, es cierto, o no, pastor, no es cierto. Ellos me mandan una denuncia y la denuncia es que un reeducador de la prisión de Guamajal, de la prisión de hombres en Villa Clara, con grado de capitán, desde hace 3 meses, fue enviado a Rusia para pelear como soldado y matar a cuanto ucraniano se le pare delante. Se trata de Ever Guzmán, ya dije el nombre, reeducador era en la prisión de Guamajal y todo un truán que golpeaba a los presos ahí en la prisión. Y bueno, la foto ya la tiene producción también para que pueda mostrar ahí. Y yo le agradeceré en lo personal a quienes nos ven si me puede alguien confirmar de dentro de la isla que sí conoce al tal Ever Guzmán, que si este Ever Guzmán es el de la fotografía, ahí está con su uniforme supuestamente ya en Rusia para matar ucranianos, y que si era de verdad reeducador de la prisión de Guamajal y golpeaba y torturaba a cubanos libres. Porque creo que es una denuncia importante y para contraponerlo entonces a los 2 cubanos que se ha denunciado acá. Así mismo, y es una muestra evidente de que la dictadura no solo son unos mentirosos acérrimos, sino es que además de eso no han dejado nunca de hacer una injerencia en países que no tienen nada que ver, que a ellos no le viene al caso, pero ellos siempre han exportado, digamos, activos militares para cumplir con su agenda geopolítica. Sí. Y no es la primera vez, y esperemos que sea la última, porque los cubanos vamos a ser exitosos derrogando y enjuiciando a esa asquerosa dictadura, pero es una realidad que es un modus operandi que han mantenido desde los inicios de esta dictadura. Y fíjate que triste, perdona Mario, qué triste que lleven engañados a estos muchachos, ¿no? Tan jovencitos. Con la situación económica que hay en Cuba, pues la gente piensa, bueno, sí, un contrato, voy a ir a construir no sé qué y voy a ganar mi dinerito y voy a poder recuperar un poco la situación con mi familia. Lo mismo pasaba cuando la guerra de Angola. Yo recuerdo que la mayoría de los cubanos iban sobre todo con la idea de comprarse una grabadora, aquellas de ¿cómo se llama?, de casete y esas cosas. O sea, ¿hasta qué punto hemos vivido siempre desde que empezó la debacle en el 59 con tanta pobreza, con tanta miseria, que somos capaces hasta de arriesgar nuestra vida por nada? No, es que esa ¿no? siempre ha sido una de las intenciones de la izquierda y de los socialistas, ¿no? Ellos se preocupan mucho por los pobres porque los multiplican. ¿Y por qué multiplican los pobres? Porque necesitan personas pobres para que se sientan agradecidas cuando les regalas algo, y además porque un pueblo pobre políticamente es débil, y es la única forma en la que ellos pueden estar en el poder indeterminadamente y además con el control absoluto. Sí. Y caímos en esto de Rusia y Ucrania por lo de la injerencia y de hasta qué punto aprovecharán para hacer injerencia y sí hacer terrorismo y sí hacer verdadero boicot violento en Nueva York. Bueno, este mismo gente que usted acaba de mencionar acá, que le llegó la denuncia, ese hombre es un terrorista. Totalmente, totalmente. Igual que ese está enviado a Rusia para participar en la guerra y matar a ucranianos, hay hombres mandados aquí a Cuba para matar. Preparados para matar. Preparados para matar y para sacar de circulación a opositores y a figuras importantes que le hagan mucha sombra a la dictadura castrista y a sus lobbies comunistas. Sí, para virarle al revés
el libro anticubano Granma con la declaración que hizo, yo lo que quiero es hacer un llamado al gobierno norteamericano para que ponga ahí seguridad, para que nos proteja a nosotros, porque los terroristas son ellos. Son ellos, obviamente. Y estoy los dispuesto que violentos son ahí ellos. hay gente, Reinier, que están mandadas a matar. Y te pueden matar a mí o me pueden matar a mí. Porque fíjate que yo llevo años investigando, porque tuve informaciones de que un oficial que nos quitó a nosotros nuestras lactos el sábado 21 de junio del año 2015, posteriormente entró a los Estados Unidos. Di el nombre del... No recuerdo el nombre en este momento. Después en otro podcast lo Yo podemos tampoco traer. me acuerdo. Sí, Hay que buscar. porque yo tengo una mala memoria, no sé por qué. En los juicios vamos a pasar trabajo porque yo voy a tener que buscar en mi cerebro y demás, pero yo lo tengo anotado. Este hombre que fue el que dirigió el operativo y que después nos dimos cuenta que no firmó el acta de confiscación de nuestras lactos, sino que la tuvo que firmar la pobre carpetera. Él era el jefe de la policía de Camajuaní. Era el jefe de la policía en Camajuaní, había sido entrenado en tropas especiales. Sin embargo, él no firma el acta de ocupación. La firma la pobre carpetera. Me entero después. Pero pobre tampoco. No, porque esa carpetera ¿quieres que te diga por qué pobre? forma parte del circo. Sí, pero ¿quieres que te cuente por qué pobre? A la pobre carpetera le hacían firmar todas las actas de ocupación. Bueno, Un día ¿Para qué se presta sí. para huevo? Ahí Exacto, tiene, para- por perra comunista. No había otra cosa que hacer que le ser firmó el carpetera. acta de Exactamente. ocupación, le firmó el acta de ocupación a unos cuentapropistas que tenían sus convenios turbios con la dictadura, y cuando los cuentapropistas reclamaron y se movieron y buscaron a sus socios de arriba, ya no quedaba nada de la mercancía. Y entonces, ¿quién tenía que pagar? Legalmente tiene que pagar el que firma el acta de ocupación. Supe que la pobre carpetera, perdóname René, sé que te ofende esto, la pobre igual, carpetera estamos en un país de libre expresión. Usted se puede pensar como renunció. a mí lo que me cae es mal, pero... renunció y desde Cuba se estaba intentando comunicar conmigo para que entonces yo la defendiera, porque la injusticia que habían cometido con ella, que le hacían firmar todas las actas de ocupación. Pero para no alargar esto y no irnos del tema, el oficial que no firmó, pues supe posteriormente que había entrado a territorio norteamericano. No tiene cuenta en Facebook ni tiene nada, porque obviamente sería regalarse, y sabe además que estamos puestos. Pero yo no sé a todas estas si el hombre está con su identidad, con su verdadero nombre, porque a lo mejor no sabemos ni cuál es el verdadero nombre. Lo que sí sé es que ese hombre que estuvo para reprimirnos dentro de Cuba, ahora está en los Estados Unidos. El hombre sabe matar, ni siquiera necesita armas. Está entrenado para matar y darte un golpe sin dejarte huella en tropas especiales. Ese hombre posiblemente esté mandado a estar en Nueva York, en los mismos lugares donde tú y yo vamos a estar, Reinier. Yo hago un llamado al gobierno norteamericano para decirle que los que hacen boicot y los que son terroristas son Díaz-Canel y su pandilla, y que estén preparados en Nueva York para protegernos, porque va a haber gente mandada a matar. Así mismo, yo creo que esto es una evidencia, ¿no? De la necesidad la necesidad que tenemos los cubanos de tener nuestra sociedad civil articulada y nuestros lobbies políticos en favor de la libertad de Cuba, y es una de las intenciones que desde aquí, desde Cubanos en Washington DC, como organización estamos intentando impulsar. Es importante que tengamos personas trabajando 24/7 en favor de la libertad de Cuba, Aunque no estemos pagados. Y que no sea solamente el activismo, digamos, que hace cada cual en la medida de las posibilidades de su realidad. Necesitamos personas que estén ahí al pie del cañón, al lado de los políticos, abogando por nuestra realidad, impulsando nuestros reclamos y tratando de hacer una injerencia real política en favor de la libertad de Cuba, y denunciando que esos que se llaman presidentes y digamos delegación cubana no son más que unos terroristas que han secuestrado y tienen secuestrado a Cuba por más de 64 años. Y me ha gustado mucho este podcast, y ojalá que les guste a los que nos están viendo, Reinier, y nos lo digan en el chat, pero me ha gustado mucho por lo que te voy a decir. Hemos mirado al tablero, y los cubanos tenemos que aprender a mirar al tablero. Darnos cuenta de que todos somos fichas en el tablero, pero darnos cuenta que estamos jugando ajedrez con la dictadura. Y que hay que ser estratégicos. Y que no podemos estar a la saga, no podemos estar reaccionando. Tenemos que ser proactivos, tenemos que descubrir cuál es la próxima jugada. Y si ayer nos movieron a Lenier como una ficha, y hacia ahí estuvieron las jugadas y las miradas, y le hicimos la jugada que había que hacerle, porque no nos quedamos callados ni le dejamos pasar esto a la dictadura, hoy nos damos cuenta que la jugada va por allá, por Nueva York y primero en La Habana, y no nos vamos a dejar pasar esta vez.
Que así sea, que no lo dejemos pasar. Así que, señores, somos cubanos en Washington, D.C. Por favor, síganos en todas nuestras plataformas digitales. Recuerden, estamos en YouTube, en Facebook, en Instagram, en TikTok y en Twitter. Somos CUW Washington, D.C. Los estamos invitando aquí a formar parte de Cubanos en Washington, D.C. Recuerden que entre todos los cubanos que despreciamos esa asquerosa dictadura, están los que simplemente esperan que un día caiga y otros pues hacen algo porque esa dictadura caiga y nuestros presos políticos dejen de ser presos políticos. Elige usted en cuál grupo quiere estar. Yo creo que, pastor, podemos cerrar, así que regálanos una oración. Libertad. Libertad para el pueblo de Cuba y libertad para todos los presos políticos. Gracias, René. Voy a orar entonces. Dios Todopoderoso, gracias porque tú sí estás por encima del tablero. Nosotros tal vez seamos piezas y muchas veces no nos damos cuenta de cuáles son las jugadas porque estamos metidos en el tablero. Pero tú estás por encima de la historia. Tú eres el Señor de la historia. Tú estás por encima del tablero. Ayúdanos a tener ojos abiertos y ayúdanos a ser sagaces para darnos cuenta que esta es una lucha entre el bien y el mal y darnos cuenta por dónde viene la próxima jugada. Te pedimos perdón por comportamientos como los que ya hemos dejado muy claro aquí en el ejemplo, o el mal ejemplo, mejor dicho, de Leniel y de todos los que han caído en la trampa de hacerle el coro. Pero te rogamos que, dejando lo que está atrás en este momento, nos orientemos hacia lo que viene ahora. Esa cumbre en La Habana y después en Nueva York del grupo de los 77 más China, representados nada menos que por la dictadura cubana. Es un escenario global. La isla en este momento va a ocupar los focos. Nosotros te pedimos que, como cubanos sagaces, aprovechemos esos focos, tanto en La Habana el 15 y el 16, como luego en Nueva York a partir del 18. Ayúdanos, Señor, a echarle una buena jugada y a dejarlos mal plantados. Y si es posible, ayúdanos a darle jaque. Y si aún fuera posible, jaque mate. En el nombre de tu Hijo Cristo, con el perdón de nuestros pecados. Amén.